Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Es una bendición grande la que tenemos al permitirnos el Señor una vez más poder comunicarnos a través de este medio de comunicación que es la Internet y llegar hasta sus hogares, ¿verdad? De esta forma tener este contacto en nuestros tiempos en los cuales, ¿verdad? Pues no se puede de otra forma tener una congregación o estar en la congregación, ¿verdad? Como normalmente nosotros nos habituamos a estar, ¿verdad? Pero, bueno, la iglesia es realmente los creyentes. Usted está en su casa, nosotros acá, pero estamos en comunión unos con otros. A través de este medio llegamos hasta sus hogares. Les pedimos, ¿verdad?, que usted llame a su familia, haga esa convocatoria en la casa, siéntelos ahí en la sala, en la mesa del comedor, ahí siéntelos donde usted lo considere más apropiado. Y, ¿verdad?, de esta forma estaremos alimentándonos con la palabra del Señor a través de toda esta contingencia que no nos permite congregarnos, pero que a través de este medio llegamos hasta los hogares. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias hoy en esta preciosa tarde-noche en la cual una vez más nos acercamos a ti confiadamente. Queremos decirte, Señor, que tú lo eres todo en nuestra vida y que necesitamos alimentarnos de tu verdad, de tu palabra, Señor, para mantener activo, vivo, Señor, esa relación de tal forma que, Señor, seamos fortalecidos con la palabra de tu poder. Muchas gracias. Recibe la gratitud de nuestro corazón, el honor y la gloria son para ti, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén. Muy bien, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Vamos a entrar a la Escritura. Comenzaremos por Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Nos da el propósito de la iglesia, por qué la iglesia se ha establecido y cuál es la finalidad en la función que ella tiene. El propósito de Dios es dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades a través de la iglesia, ¿verdad? Mi amado hermano, quizás, ¿verdad?, usted vino a la iglesia por una invitación que alguien le hizo. Quizás vino a la iglesia por curiosidad, llegó a usted al conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Por la invitación de un amigo, una persona, un familiar, ¿verdad? Un compañero de escuela, compañero de trabajo. Por alguna causa usted llegó, ¿verdad? Pero otros venimos, ¿verdad?, por las grandes batallas y conflictos en el ámbito espiritual, donde, ¿verdad?, ha habido un problema en el reino, ¿verdad? El reino de Dios ha peleado por nosotros contra el reino de las tinieblas y hemos sido arrebatados de las manos del diablo. Y esto es real y esto es verdadero. Así que usted y yo tenemos que estar muy atentos, ¿verdad?, a todo lo que pasa por nuestras mentes, a todo aquello que pasa en nuestro corazón, la inclinación hacia donde se mueve, ¿verdad? Porque en eso consiste, ¿verdad?, el discernir de que las cosas que nos impulsan, que nos motivan realmente sean fundamentadas en la palabra de Dios, para no perdernos. La palabra es la lámpara, la palabra es el camino que nosotros necesitamos para transitar sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Así que el propósito de Dios es dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades a través de la iglesia. Jesús dijo en Juan 20, verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La iglesia es la extensión del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Esto quiere decir que el Cristo resucitado, aunque ascendió al cielo, continúa su obra por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Él dijo al Padre en Juan 17, versículo 11 y el versículo número 18, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El ministerio del Hijo de Dios se perpetúa en la historia humana por medio de la iglesia.
La presencia del Salvador entre los hijos de los hombres ha permanecido en el mundo a través de la vida de la iglesia entre las naciones. ¿Verdad? Dios creó un hombre espiritual. La iglesia es el cuerpo. Jesús es la cabeza. Y el Consolador es el espíritu de ese cuerpo. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Santiago capítulo 2, versículo número 26. Nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La iglesia sin el Espíritu Santo también está muerta. Por esa razón, a la resurrección del Señor le continuó el envío del Espíritu de poder. Él fue enviado por el Padre para que morase en el cuerpo, o sea, en la iglesia, con el propósito de vivificarlo, con el propósito de capacitarlo, con el propósito de guiarlo. Como el Señor participó con nosotros de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nosotros de la misma manera participamos de su naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo número 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La iglesia posee todo lo que es de Cristo. Juan capítulo 1, el versículo número 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Verdad? Su vida, la vida del Señor es nuestra vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Su muerte fue nuestra muerte. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Ahora, su resurrección, la resurrección de Cristo, fue nuestra resurrección también. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Su ascensión a la diestra del Padre es también la nuestra. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Asimismo, Jesús compartió con nosotros su autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia fue equipada con la medida del don de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo número 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor entonces tomó de sí mismo las capacidades ungidas de los 5 ministerios y los impartió a los suyos. Así como la unción desciende por la cabeza, Él dejó caer su santo óleo para que llegase a todo el cuerpo. Salmo 133, versículo 1 al versículo 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna.
En el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 26 y versículo 27, nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Verdad? Como si fuera poco, realmente el Espíritu nos regaló sus 9 dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7 al versículo 11. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es maravilloso porque la vida cristiana es una vida sobrenatural. Realmente caminamos día con día creyéndole a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También el Padre nos dio la diversidad de sus operaciones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo número 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 7. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Qué cosa, verdad, no posee la iglesia? Está completamente llena de todo. ¿De qué carece? ¿Acaso fue privada de algún don? El apóstol Pedro nos dijo en 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pablo dijo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También dijo que todo era nuestro y de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 22 y versículo número 23. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, ¿qué tanto ha recibido la iglesia de Cristo? El apóstol dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El fin de todo el discurso es que estemos llenos de todo lo que habita en Jesús, ¿verdad? De toda plenitud de la deidad. Además, somos partícipes de todo lo que Él es como cabeza, como principado, como potestad. Él es sobre todo. Y esto solo se puede decir de una sola manera. Estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Por tanto, la iglesia tiene compañía, Mateo capítulo 28, el versículo número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia tiene representación. Hebreos capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La iglesia tiene una guía, ¿verdad? Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 6, verso 13, 16, verso 13, nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La iglesia posee capacitación. Hechos capítulo 1, el versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia tiene respaldo. Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Verdad? Así también Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La iglesia tiene distinción. Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia tiene en el Hijo todas las cosas. Romanos 8, verso 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo tanto, la iglesia no solo recibió todo lo que posee, ¿verdad? Todo lo que tiene el Señor, sino también todo lo que Él es. ¿Cuál es el propósito del Padre al compartir con la iglesia tal plenitud de gracia? ¿Solo la gracia que favorece nos ha dado? ¿Solo favor que honra y enriquece? ¿Será eso lo que Él se ha propuesto? No, claro que no. La gracia no solamente favorece, sino que la gracia también nos compromete. La gracia no se manifestó para ser pagada, ni tampoco se puede pagar. Sin embargo, nos convierte en deudores, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 14. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, decía Pablo. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia no se puede medir, pero se puede administrar. Romanos capítulo 5, el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Efesios capítulo 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El Hijo nos dio todo lo suyo. Había un propósito, el que fuésemos nosotros capaces de hacer todo lo que Él hizo. Jesucristo se fue al Padre y nos dejó en su lugar. Somos sus testigos y somos también sus representantes. Él dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él nos dio vida para que la vivamos como hijos de Dios, como hijos de luz. Efesios capítulo 5, el versículo número 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hemos tomado nuestro nombre de Él. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para llevar ese nombre, representarlo con dignidad.
Lo que Dios dijo acerca de Saulo de Tarso también se aplica a la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Nuestra misión es llevar su nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Llevar su nombre no solo a través de la predicación, sino también, ¿verdad?, con el testimonio de nuestras vidas, que representan su carácter y también representan su dignidad. Así, el mayor logro del ministerio de Jesús no fue tanto obtener para nosotros una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, sino a través de esa salvación, lograr que el Padre sea el todo en todos. Si esa fue la meta y el fruto de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, entonces la iglesia no tiene otra razón por la cual ser. La iglesia existe para este propósito eterno. Una iglesia entendida no evalúa el resultado de su trabajo por medio de los números, por medio de estadísticas, sino por el logro de este santísimo objetivo. Todo esfuerzo, toda capacidad y todo recurso de la iglesia debe ser enfocado y dirigido hacia ese blanco. Una iglesia que conoce los tiempos y las sazones del Padre puede conocer la etapa del propósito en que nos encontramos en este momento de la historia. Si la iglesia de hoy se desorientara alguna vez y tal vez perdiera, ¿verdad?, su ubicación profética, y no supiese en qué periodo de la dispensación nos encontramos, el Espíritu Santo le llevará a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pronto el Señor Jesucristo entregará el reino al Padre. Pero antes tiene que terminar la obra que comenzó cuando se sentó a la diestra del Altísimo. Suprimir todo dominio, ¿verdad?, toda autoridad y potencia. Estas cosas tiene que terminarlas y someter a todos sus enemigos y todas las cosas debajo de sus pies. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. En primer lugar, donde el Señor quiere lograr ese propósito es en la iglesia, para que luego sea tomada como instrumento para alcanzar a las naciones. Así que el Espíritu Santo, que fue enviado para cuidarnos en esa misión, no cesará hasta que no consiga que Dios sea el todo en todas las áreas de la iglesia. En la adoración, ¿verdad?, Él tiene que ser el todo. En la proclamación, Él debe ser el todo. En la enseñanza en la iglesia, nuestro Señor debe ser el todo. En el servicio, la razón que nos impulsa es glorificar y enseñar que Él es el todo. En el compañerismo, en la relación mutua entre unos y otros, Él debe ser el todo. En el gobierno, Él debe ser el todo. Y la administración, ¿verdad?, por amor de su nombre y por medio de su poder. Debemos de administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos de la forma correcta. Nosotros rogamos que así sea realmente, que la iglesia esté madurando, caminando de gloria en gloria
y de poder en poder. Juan capítulo 4, versículo número 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando la iglesia no está marchando como se debe, ¿verdad? Lo primero que afecta a la iglesia cuando no hay una relación correcta con el Señor, lo que se afecta primero es la adoración, el reconocimiento de lo que Dios es y sus atributos. Comienza a haber una distorsión en las cosas. Aunque la palabra adoración en griego, latría, no tiene una definición escritural en la Biblia, eso mismo nos hace pensar que la adoración a Dios no se limita a cánticos y salmos, sino a toda actitud reverente y devota que realizamos para que Él sea el todo en todos. Adorar es todo lo que hacemos por Él, ¿verdad? Todo lo que hacemos por Él y todo lo que hacemos para Él, ¿verdad? En Él, por Él y para Él. Así que amarle, temerle, reconocerle, obedecerle, eso también es adoración. No solamente es cantar. Pero cuando no hay una buena relación, ¿verdad?, con Dios, que no se está marchando bien como iglesia, entonces la primera afectación es esa, la adoración, ¿verdad? El reconocimiento de lo que Dios es y sus atributos, ¿verdad? Así que adorar realmente no es una ciencia, ¿verdad? En el sentido humano de lo que podemos nosotros comprender o podemos decir, ¿verdad?, que tiene diferentes aspectos o quizás una clasificación, pero sí es una ciencia espiritual y hay que conocerla, ¿verdad? Si usted va a entrar a la adoración, a la búsqueda del Señor, a adorarlo a Él, claro que usted tiene que crecer en la gracia, en el conocimiento, ¿verdad?, en esta ciencia que es adorar a Dios. La adoración comienza en el corazón. No es un asunto de intelecto, ¿verdad? No hay ciertos pasos, no. El respetar a Dios, el amarle, el temerle, el reconocerle, el darle a Él el todo, eso se hace con el corazón realmente. Eso no se maquina en la mente, ni mucho menos se planifica, no podemos hacerlo, sino que simplemente brota de un corazón que ama a Dios. Usted ama a Dios, el mayor deleite y disfrute es adorarlo. Por eso cuando los cristianos se reúnen, vienen para que Dios les enseñe, no vienen a exhibir ni a desplegar sus dotes artísticas delante del Señor. No se viene a eso, claro. Todo lo que usted es, Dios lo hizo, ¿verdad? Si usted es apto para la guitarra, para tocar algún instrumento, o es un hombre con una gran dote para cantar, pues definitivamente, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted que impresione a Dios? Dios lo hizo a usted. Sería realmente, ¿verdad?, increíble si uno no lo hiciera, ¿verdad? No es tanto hacerlo, sino que no lo hagamos cuando Dios nos dio esa capacidad. Así que ellos quieren que la adoración que salga de sus labios sea la que Dios está poniendo en ellos. Es una adoración que agrada al Padre. Tenemos que neutralizar lo humano, ¿verdad?, en esa parte, ¿no? No es algo razonado, para que lo espiritual fluya. Si venimos con problemas y con la mente enfocada en las aflicciones de la vida diaria, en los problemas que tenemos, ¿verdad?, diversos, no estamos realmente adorando, sino llorando nuestras necesidades, llorando nuestras amarguras. Abramos los ojos de nuestro entendimiento para que el Señor nos muestre que nuestro trabajo es adorar. Nuestro oficio es darle culto a Dios y alabanza a nuestro Dios. Por eso debemos anhelar que Dios limpie nuestros corazones de todo engaño, ¿verdad?, de toda mentira, de todo enojo, de toda maledicencia, ¿no?, de toda sospecha, de todo prejuicio, de toda raíz de amargura, de todo lo que oprime, ¿verdad?, de toda depresión, de toda fatiga, de todo cansancio.
para adorar al Señor, porque Él es digno de ser adorado y esto no se debe hacer como una obligación, ¿verdad? Si llegamos y venimos atribulados, cansados, vamos, entremos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer ahí en ese momento? No vamos a quejarnos, tampoco a manifestar el dolor o cosas así, ¿no? Respiremos 10 veces, ¿verdad? Y dígale a Dios, aquí estoy, fortaléceme, lléname, enséñame, ¿verdad? Limpia mi corazón de fatiga, de cansancio, de engaño, de mentira, de prejuicios, de amargura. Límpiame, santifícame, Señor. Porque he venido a adorarte, a exaltarte. A eso vengo. Y quiero hacerlo con plena libertad. Anhelamos que venga su reino. Por eso estamos ahí, para adorarlo. Que se haga su voluntad, sí, en nuestra vida, para que le adoremos de verdad. Porque Él es el Dios del cielo. Y si Él nos da la gracia en ese día, su unción romperá el yugo. Se derretirán como la cera aquellas cosas, ¿verdad?, que nos obstaculizan, que nos estorban. Si su unción cae sobre nosotros y su espíritu nos impresiona con su poder, su grandeza, ¿verdad?, con su fidelidad, con su verdad. Si la misericordia de Dios se hace presente, si su favor, su gracia, su ciencia, su consejo, su sabiduría, su inteligencia o cualquier otro aspecto de su persona, caeríamos realmente a sus pies impresionados. Si esto se hace presente y se derrama, tocados y estimulados, nos levantaríamos de ahí realmente. Pues decir santo, 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 cualquiera puede repetirlo. Pero cuando tenemos una revelación de su santidad, ¿verdad? Cuando vemos su pureza, cuando vemos la perfección de su carácter, el adorarle se convierte en una convicción en nuestra vida. No nos sucedería como el que ve algo grande y asombroso por primera vez y dice, ¡oh, qué tremendo! Y se impresiona y no se cansa de alabar lo que ha visto, ¿verdad? No se cansa de alabar porque se sorprendió de lo que está viendo. Por eso aplaude a los artistas, por eso se aplaude en los deportes, al deportista, a todo aquel que se destaca cuando nos deleitan con su interpretación o sobresalen en su deporte, cuando dan un batazo de jonrón y echan una carrera. En ese instante nos paramos, brincamos de gozo y comenzamos a hablar de lo impresionante de la voz, de la habilidad y el poder que tiene ese hombre en su brazo, o de lo ágil y certero de sus pies para darle al balón, o si es un científico, alabamos su ingenio e inteligencia. Si hay cosas que nos impresionan y nos hacen hablar acerca de ellas, pero qué glorioso sería que el Señor nos conmoviera con su grandeza. Sé que lo conocemos, ¿verdad?, por revelación. Pero como somos seres humanos que pasamos gran parte del tiempo interactuando en lo natural, tenemos que ser confrontados en el momento con la grandeza de su majestad, con la magnificencia de su poder, para que digamos, cuán grande es mi Dios, cuán colosal es Él. Su sublimidad es tan excelsa. ¿Quién es semejante a Él? En ocasiones ocurre cuando el Espíritu de Dios nos toca, que nos impresiona de tal manera que no podemos sostenernos en pie, sino de impresión al reconocer a nuestro Señor. Esa es la mejor alabanza. Esa es la alabanza que está en el Salterio, en el libro de los Salmos. Cuando David alababa a Dios, lo hacía porque le había dado la victoria en la batalla y había visto su poder. Porque defendió a su pueblo frente a los enemigos cuando estos ya estaban a punto de vencerles. En ocasiones ellos eran millares y el pueblo de Dios unos pocos, pero el ángel del Señor intervenía y los salvaba. Entonces no podían atribuir la victoria al brazo humano, no podían decir, pues me salvó por nuestra fuerza, nuestra habilidad del ejército, no. Sino decir, oh, Jah pelea por nosotros, bueno es Dios que nos ciñó de fuerza, que nos adiestró para la batalla, que peleó por nosotros. Es ahí cuando le alabamos y podemos escribir hasta 1000 cánticos.
Sin embargo, esa alabanza surge de lo que experimentamos, y eso es lo que queremos ver hoy, para poder darle mi alabanza real por lo que hemos vivido. Al momento de salir, compartir, ver el poder de Dios, los milagros, las maravillas, cómo Dios va con nosotros, testificando juntamente con nosotros, confrontando las situaciones, las necesidades, y Él extendiendo con su poder su brazo, supliendo cada una de ellas. Cantaríamos y no terminaríamos de adorarlo. Para adorar a Dios debemos entregarle todas nuestras cargas, para que Él quite todo lo que nos frena. La tristeza, el dolor, la concentración en nosotros, las enemistades, los pleitos, la ira, las contiendas, la apatía, la indiferencia, lo que neutraliza, lo que nos impide abrir la boca para decir: santo, bendito, poderoso eres tú, Señor de los cielos. Dejemos que Él ponga la alabanza en nuestra boca. No de una forma mecánica, sino en el espíritu, porque tenemos necesidad de adorarle. Es menester que el pueblo llene su casa de adoración, con gozo al glorificar su nombre. Asimismo, los hermanos que están a cargo de dirigir los cánticos en la iglesia tienen la bendición de Dios sobre ellos. No deben tocar para dar la nota simplemente, tampoco cantar solo por cantar, sino que también en ellos se debe de encender el fuego de Dios. Y una pasión santa para adorarle debe apoderarse de sus corazones. Y es necesario que entendamos quién es Él. ¿Verdad? Algunos van a la iglesia buscando un ambiente de alabanza. En muchas iglesias se han desviado de lo que es la adoración. Creemos que adorar es venir a cantar salmos, decir palabras bonitas en su presencia. Por eso necesitamos que Dios nos muestre que la alabanza es una actitud del corazón. Como podemos estar diciendo palabras hermosas como lo decía Israel. Pero Él dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es triste cuando no sabemos por qué hacemos las cosas. Pero vayamos a la raíz. Analicemos las cosas y deleitémonos en la presencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, en tu nombre yo bendigo cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Ruego no solamente por aquellos que están reunidos en este momento ahí escuchando este mensaje. Ruego por todas aquellas personas que van a ser alcanzadas a través de ellos. Te ruego en el nombre de Jesús que extiendas tu mano poderosa, que nos guardes a todos en el hueco de tu mano, que seas el escudo y la fortaleza nuestra, que el COVID no llegue, Señor, a las familias. Guárdanos en el hueco de tu mano y líbranos del mal. Pelea nuestras batallas porque tú eres el Señor y el Salvador de nuestras almas. Bendito sea Dios eterno y excelso, bendito sea Dios omnisciente y omnipotente. El honor y la gloria son para ti, Rey. Y en tu nombre yo bendigo a cada uno de mis hermanos en los diferentes lugares donde se encuentren. Y ruego en el nombre de Jesús que la bendición, Señor, sea con ellos, en sus hogares, con sus hijos y con las generaciones que le siguen. Porque tú eres fiel aún por 1000 generaciones. Gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en esta noche. Amén.